La idea yo la traje de un curso que se impartió en Buenos Aires, Argentina, en 1970. La UNESCO impartió un curso de cine que se llamaba Cine para el Desarrollo. Yo pensé allá, para la educación también, porque la educación en Costa Rica sigue estando muy necesitada. Y fui a hablar primero con el presidente, que era don Pepe Figueres. Él se matriculó inmediatamente en el programa, le pareció magnífico y yo feliz, ¿verdad? Porque era la pieza principal. Eso fue en el año 71. Yo trabajé todo el año 71 y 72 preparando este departamento de cine. Estos muchachos que están aquí y los que no están también fueron los verdaderos cineastas de Costa Rica, para que los jóvenes cineastas de hoy día, que son muchos por cierto, sepan quiénes son sus mentores, quiénes fueron los verdaderos pilares del centro de cine. ¿Qué hizo que nuestro tiro, nuestro disparo fuera tan certero? Mucho la época. Creo que fue un asunto generacional ligado al momento histórico que estábamos viviendo. Era un momento de transformación. Es que estaba maduro el país, la gente, el gobierno, todos estaban listos para eso. Era un momento de optimismo, de querer hacer, de sentir que podíamos hacer. Estaban las piezas correctas, como decías, don Pepe, don Alberto Cañas, Guido Sáenz, Oscar en la compañía de teatro, una compañía de danza que iniciaba. Estaba el país efervescente. Efervescente, exactamente. En aquella época no existían más que 4 o 5 canales nacionales, no habían más, es decir, no había videos, no había VHS, no había, solo, si uno quería ver televisión, lo único eran 4 canales, no habían más. Y esos entraban en Cadena Nacional de Televisión. Y ahí se presentaban nuestras películas, que tuvimos ese gran honor y esa gran ayuda. En hora pico. Claro. Sí. Entraba, se pasaba la película, que tenía un formato de 20 a 30 minutos de duración. Al terminar la película, se transmitida por Cadena Nacional de Televisión. Hubo luego un espacio de discusión donde se invitaban a conocedores del tema, a favor o en contra. Y se discutía sobre la película, con el fin de alentar, digamos, el pensamiento y que la gente pudiera conocer más y interpretar las películas. Yo creo que eso fuera muy, muy importante. Y yo espero que esos cineastas de ahora, en algún momento, retomen esa misión de enseñarle al gobierno de Costa Rica sobre todo y al pueblo lo que está pasando y por qué pasa y cómo se puede remediar. Cuando uno lee la historia del centro de cine, el centro de cine se crea en los 70, ¿verdad? Y existe en medio de un intervencionismo estatal muy importante, en donde el Estado hace sus compañías, sus orquestas, su compañía de teatro. El Estado directamente hace arte. Y esa situación cambió en los 80s, el centro de cine cambió, fue despojado paulatinamente de personal, de presupuesto, estuvo durante varios años en un nivel basal. Y a partir de tal vez de hace unos 6 años, una cosa así, poquito a poco se vuelve a recuperar en el imaginario del propio Ministerio de Cultura, en el imaginario de la gente, y surge precisamente porque hay una creación que crece y crece y crece y crece y empieza a demandar. Bueno, estamos creciendo, estamos haciéndolo solos, pero necesitamos más servicios, necesitamos un interlocutor válido. El centro de cine tiene varias áreas de trabajo. Hay áreas relacionadas con alfabetización audiovisual o derecho de los costarricenses de saber cine, y eso se ejemplifica en una serie de giras de extensión que el centro de cine realiza durante el año a diferentes cantones del país. En especial tenemos como objetivo llevar cine a comunidades prioritarias de Costa Rica, es decir, donde hay poblaciones vulnerables, donde hay niños, mujeres,
personas de la tercera edad. Esos son públicos a los cuales a nosotros nos interesa dirigirnos. El Centro de Cine también participa en la difusión de documentales y películas costarricenses mediante diferentes festivales, en asociación con festivales en OSA, en Manuel Antonio, El Limón, y bueno, y además se hacen giras propias a escuelas y colegios en donde se proyectan películas nacionales. El festival sobre todo es y ha sido pensado como una vitrina para la exhibición de la producción nacional y también como una vitrina para que los costarricenses se den cuenta de lo que se está produciendo en el país. En los últimos años también se internacionalizó una sección de este festival porque pensábamos que era importante el roce internacional de los productores nacionales con productores y países que tienen mucho más experiencia y mucho más desarrollo en sus cinematografías. Otra área muy importante del Centro de Cine tiene que ver con el fomento a la producción audiovisual nacional. Para eso entonces administramos el Tratado Ibermedia, que es un tratado internacional de coproducción audiovisual que permite entregar fondos importantes a la producción audiovisual nacional. El Fondo de Producción Audiovisual está constituido como un mecanismo que permitirá construir contenidos tanto para cine como para televisión, cuya ventana principal de distribución es la televisora pública. En ese sentido, la producción va a estar en la televisora pública y va a captar y competir con toda la producción internacional, digamos, que estamos recibiendo en este momento. Entonces creo que ese es un aporte muy concreto y muy claro para poder volver a tener temas importantes en la televisión. También tenemos un área importante que es el área de relaciones internacionales, donde el Centro de Cine está vinculado con organismos internacionales parecidos a nuestra institución que pretenden crear políticas para el desarrollo del cine y el audiovisual en el área iberoamericana. Nos referimos especialmente a Ibermedia, que es un fondo que ayuda al financiamiento de películas y de proyectos audiovisuales, y también a la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, que es un organismo que dicta o crea políticas comunes para la región iberoamericana. Otro punto importante es el archivo de la imagen. El archivo de la imagen es un archivo que contiene la memoria cinematográfica de Costa Rica. Sobre todo contiene muchas películas filmadas en celuloide de 1910 y 14 en adelante. Se han digitalizado varias y se está en un proceso ahora de puesta a disposición del público de estas películas de forma de consulta masiva mediante un convenio con la UNED. Entonces la UNED va a alojar una buena parte del archivo de la imagen de manera que esté disponible en línea para que todas las personas puedan ver cómo era Ricardo Jiménez, en fin, de todos los presidentes hay imágenes de cosas que pasaban en el pueblo, cómo era San José hace 50, 60, 70 años, todo eso lo van a poder ver en línea. La función del archivo de la imagen del Centro de Cine, la función primordial es el rescate, la conservación, la preservación, catalogación de materiales fílmicos, de la memoria fílmica del país. El finado don Chico Montero, que era un pionero de la radio y la televisión, tenía una idea de conformar lo que era la filmoteca, la cinemateca, y él tenía un stock, un material fílmico en su casa de los años 40, 50, 60, y eso dio pie para pensar en el rescate no solo de esos materiales, sino de otros materiales que andaban por ahí dispersos, como el traspaso de poderes de don Ricardo Jiménez a don Alfredo González Flores de 1914, la película El Retorno, que se restaura en el año 95, Elvira 2 o 3 años después. ¿Ves? Entonces toda esa serie de materiales que andaban ahí vinieron a conformar el archivo de imagen del Centro de Cine. Acá tenemos diferentes labores, como por ejemplo la revisión de materiales tanto de los producidos por el Centro de Cine en los años 73 al 89, 90, como los otros materiales, ¿verdad?, que han ido ingresando
se les da un tratamiento de limpieza, detección de hongos y qué sé yo. Ese es un trabajo previo para una futura restauración. Y entonces se le da un seguimiento a los materiales para prever que el deterioro, que en muchos casos ya es bastante, no continúe. Por eso, por ejemplo, utilizamos también desecante molecular, que es unas bolsitas que se le agrega a cada película para contener, digamos, el síndrome del vinagre, ¿verdad? El avance del síndrome del vinagre, eso lo detiene y le extrae la humedad, ¿verdad? No deja que el deterioro avance. Hemos logrado, gracias a ayudas internacionales de entes extranjeros, el paso a video, y después de ahí hemos ido digitalizando. Eso permite que la gente pueda tener un acceso más fluido, más fácil. El cine, ya el formato cine, digamos el 35-16, ya es un poco difícil poderlo distribuir o que la gente misma lo consulte, ¿verdad? Entonces es más fácil el consultar en digital. Hay mucha consulta de parte de estudiantes, de investigadores, periodistas, cineastas, profesores, consultan mucho esta parte del archivo y de verdad que nos sorprende de la cantidad y sobre todo público muy joven que viene a realizar sus trabajos de investigación en las diferentes áreas, ¿verdad? Digamos el alcoholismo, prostitución y qué sé yo, y vienen y consultan, no sé, la cultura del guaro, las 40. Si alguna persona del público en general está interesado en consultar el archivo de la imagen, puede hacerlo vía telefónica, viene un correo, qué sé yo, solicita el visionado y se le atiende con muchísimo gusto. Ya si digamos es un trabajo de investigación o donde requieran imágenes, ya es por medio de un convenio, o sea, una carta, y después se elabora un convenio entre las partes, entre el Centro de Cine y el interesado. Esta es la bóveda donde mantenemos el material original de las películas, desde Agonía de la Montaña, Recuperación, Las 40, Los Presos, Hecho en Costa Rica, De Adobe, Senda Ignorada, Carlos Luis Sáenz, y materiales que se filmaron pero que no se han editado, como los traspasos de poderes de don Daniel Oduber a Carazo, de Carazo a Monge, de Monge a Arias. Las condiciones, bueno, aquí tenemos aire acondicionado, los mismos aires acondicionados tienen un equipo de deshumidificador, ¿verdad?, que extrae toda la humedad y está funcionando las 24 horas. También mantenemos las bolsitas con desecante molecular para prevenir el síndrome del vinagre. Por ejemplo, ves, como en este caso, aquí hay una película con un desecante, pero en general el material se ha conservado a pesar de los años ¿verdad? Está en perfecto estado. Hemos digitalizado muchísimo ya de este material, mucho material se ha digitalizado, pero siempre preservamos los originales, ¿verdad? Porque ahí obtenemos más copias. Y además de que la parte de video es muy cambiante, entonces digamos de Betacam, DVCam, ahora el digital y después no sabemos qué va a venir más, ¿verdad? Entonces lo primordial, lo esencial es conservar los originales. Bueno, aquí tenemos algunas películas internacionales como La Marcha de los Pingüinos, Querido Frankie, Valentín, Los Chicos del Coro, pero también tenemos las películas nacionales como Tercer Mundo, Gestación, Del Amor y Otros Demonios, Tercer Mundo, Password, El Último Comandante, Las Tres Marías, y que han confiado y nos han dejado en custodia, ¿verdad?, para la preservación de estos materiales y aquí se los conservamos, ¿verdad?, sin costo alguno para los productores, para los dueños de las películas.
Lunes de Cinemateca nació como una inquietud compartida entre el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, hoy Canal de la Universidad de Costa Rica, Canal UCR, y el Centro de Cine, para contar con una ventana que sirviera para presentar al público costarricense obras nacionales, audiovisuales, películas, cortos, en fin, todos los géneros, y algo muy importante que ha sido presentar junto con un corto, una película, un largo, un documental, presentar el testimonio de sus creadores o de sus protagonistas, actores, actrices, productores, directores, directoras, y está convertido desde hace ya muchos años en el principal, si no en el único espacio que difunde cine costarricense y que da a conocer las inquietudes artísticas y creativas de sus hacedores. Bueno, el Centro de Cine tiene bastantes años trabajando en una ley que propicie un fondo para la producción audiovisual costarricense. Pensamos que el Estado, en una realidad como la nuestra, pues debe de facilitar que la producción se desarrolle como una industria y que es necesario darle un primer empujón para que esto se lleve a buen término. Probablemente el estado de la industria, de la cantidad de gente que está estudiando, el acceso a nuevas tecnologías, etcétera, permite que, o nos hacen pensar que en este momento, si hacemos una intervención de política pública puntual, podríamos llegar a crecer muchísimo más como sector, tanto en creación de imágenes, cohesión social, como en creación de empleos. Pero no solo una ley es importante, porque bueno, ¿qué es lo que va a haber en esa ley? Sino que en realidad también el establecimiento de una estrategia de competitividad más amplia, y en eso estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando paralelamente, digamos, en dos cosas. Uno es la generación de una estrategia de competitividad que implica el involucramiento de varios entes públicos y privados para que el encadenamiento de la producción audiovisual entonces se profesionalice y sea mucho más eficiente, que podamos producir más y mejor lo que estamos haciendo. Eso va caminando, tenemos ya un primer borrador y lo estaremos presentando pronto. El proceso de ley de cine entonces lo queremos retomar en el segundo semestre de este año. Seguimos creyendo en la necesidad de un proyecto de ley porque que entienda la producción audiovisual desde todos sus puntos y que la incentiven de todos sus puntos, no solo desde la producción, sino exhibición, distribución, formación, alfabetización, etc. Entonces el proyecto sigue avanzando, pero mientras tanto, como finalmente la ley depende también de otro grupo de personas, estamos avanzando con acciones concretas como esa que le mencioné. Bueno, son jóvenes que se han profesionalizado, es un grupo de gente que ya se profesionalizó, ya fue a escuelas de cine, porque antes no había esa posibilidad. Ahora incluso hay escuelas en nuestro país que forman jóvenes cineastas y bueno, pensamos que todo eso contribuye a un mejor desarrollo, a una mejor profesionalización, a mejores herramientas para poder hacerle frente a un arte que es complejo porque tiene precisamente algo de arte y algo de industria. Entonces, pues en buena hora que ahora hay jóvenes con muchos proyectos, con muchas ganas y que están haciendo sus primeras armas en el sector. Todos estos años de visionado, de análisis y de compartir las inquietudes que compartíamos semanalmente Rocío Fernández, la productora y programadora del canal de la UCR, y este servidor como copresentadores del Lunes de Cinemateca, que va a entrar ahora en una nueva etapa, nos permiten considerar lo difícil, lo arduo que ha sido el camino de hacer cine en Costa Rica. De pronto es un desafío tan grande como el que tuvieron los pioneros del cine documental costarricense allá por los años 1914, las primeras décadas del siglo XX, como el desafío que fue realizar El Retorno en 1930. Igualmente lo es ahora para los directores y directoras de cine costarricenses, que se ven enfrentados al fenómeno de la programación y de la distribución cinematográfica.
No obstante, hay un progreso evidente, hay un desarrollo importante del año 2009 hasta la actualidad, en el que se han producido más películas que del 2009 hacia atrás, y nos vamos hasta 1930 con El Retorno. Y yo creo que en parte el Centro de Cine ha jugado su papel de una forma importante como respaldo institucional, como alianza estratégica con los creadores audiovisuales independientes, con los cineastas. Percibe uno una nueva generación, ¿verdad?, de cineastas y además de que tienen mucho más apoyo y mucho más tecnología, ¿verdad?, que hace algunos años. Y la tecnología era más análoga, más difícil, costaba mucho, por ejemplo, aquí en el Centro de Cine trabajar con todos los equipos análogos. En cambio hoy la tecnología en digital o qué sé yo es una maravilla. A ver, carajo. ¿Dónde está mi tajada? La de este mes. Acuérdese que sin vacuna todos se enferman. Comandante, si no es fin de mes y estoy en la olla. Ay, mi comandante, ¿cómo se metió eso así sin cortar? ¿No ve que está pura? El Centro de Cine, me parece, lo veo en el futuro como un dinamizador y facilitador de la producción local. Eso quiere decir que tendríamos que hacer una muy buena administración del fondo de producción, tendríamos que hacer una muy buena administración de los instrumentos que se creen por medio de la ley de cine, tendríamos nosotros que hacer una gestión política internacional más beligerante mediante la firma de tratados de coproducción, tendríamos que administrar esos tratados de coproducción audiovisual, por un lado. Y por otro lado, pues seguiremos constituyéndonos y seguiremos siendo la institución que vele por la conservación del acervo audiovisual, la memoria, por medio del archivo de imagen y la cinemateca. Entonces, esa parte tiene que ver con construcción de públicos y con el derecho de la gente de acceder a la cultura. Nuestro planeta, lo saben ustedes muy bien, está en proceso de cambios intensos, profundos, y cómo cada joven, cada realizador capta un fragmento de esa transformación y hace una propuesta estética y una propuesta ideológica, es lo que es interesante en estos procesos. Estamos viviendo una época de gran cinismo, de gran vulgaridad, de gran violencia, en donde los medios de comunicación, incluyo el cine en esto, son parte esencial del proceso. Y muchas veces lo que hacen es confundir, alivianar responsabilidades, juguetear con la violencia, juguetear con el sexo, juguetear con todo aquello que tenemos que cuidar para ser una especie más sana, más fraterna, y donde el cine juega un papel importante de darnos luces. Aquí está pasando esto, sobre todo cuando eso viene de mentes jóvenes que están descubriendo la realidad.